Bienvenidos a Arte en el Tiempo, el podcast donde exploramos las disciplinas artísticas que transitan entre lo efímero y lo eterno. Hoy nos sumergiremos en dos formas de arte que, aunque distintas en su manifestación, comparten la capacidad de capturar y transmitir la esencia de la experiencia humana. La música y la literatura. La música y la literatura son disciplinas artísticas temporales que han acompañado al ser humano a lo largo de su historia. Ambas tienen la capacidad de evocar emociones, contar historias y reflejar la cultura de una época. En este episodio exploraremos cómo estas formas de arte han evolucionado, cómo se entrelazan y cómo continúan influyendo en nuestra sociedad actual. Como primer tema estaremos viendo la música como arte temporal. La música es, por naturaleza, efímera, existe en el tiempo y desaparece una vez que la última nota se ha tocado. Desde las antiguas civilizaciones hasta la era digital, la música ha sido una forma de expresión universal. Hablaremos sobre cómo diferentes culturas han utilizado la música para narrar historias, transmitir conocimientos y unir comunidades. Un gran ejemplo de esto son los himnos nacionales, que a través de sus notas y su letra tratan de expresar el amor y el orgullo hacia toda una patria. Ahora analizaremos una pieza tradicional que ha perdurado en el tiempo y cómo ha sido reinterpretada en diferentes épocas. La obra que acabamos de escuchar fue Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, Invierno, y ahora escucharemos una versión reinterpretada.
Aquí se representa como una pieza tan clásica ha sido reinterpretada en los años modernos de tantas variaciones y formas que tiene ahora la música. Como por siguiente estaremos viendo la literatura y su relación con el tiempo. La literatura, aunque plasmada en textos que pueden perdurar físicamente, es también una experiencia temporal. La lectura requiere tiempo y cada lector la vive de manera única. Exploraremos cómo la literatura ha capturado momentos históricos, emociones humanas y cómo a través de las palabras se ha logrado inmortalizar lo efímero de la existencia. Virginia Woolf. Primera parte. La ventana. 1. Sí, mañana. Por supuesto. Si hace bueno, dijo la señora Ramsay. Pero tendrán que levantarse con la alondra, agregó. Estas palabras proporcionaron a su hijo una alegría extraordinaria, como si la excursión fuera ya cosa hecha, como si toda la ilusión con la que había guardado este momento, que parecía haber tardado años y años, estuviese tras la oscuridad de la noche, tras un día de navegación al alcance de la mano. Pero puesto que ya a los 6 años era miembro de ese gran grupo que no consigue mantener en orden los sentimientos, sino que consciente que las esperanzas futuras, con sus penas y alegrías, empañan lo que sigue hasta el alcance de la mano, y puesto que para quienes son así, desde la más temprana infancia, cualquier movimiento de la rueda de las emociones tiene el poder de hacer cristalizar y detener el momento sobre el que recae ya la pena, ya la exaltación. James Ramsay, que sentado en el suelo, recortaba estampas del catálogo ilustrado del economato de la Armada y el Ejército mientras su madre hablaba. Adomó el cromo del refrigerador con una bienaventuranza celestial. Rodeaba el dibujo un halo de complacencia. La carretilla, la cortadora de césped, el sonido de los álamos, las hojas que blanqueaban antes de la lluvia, el graznido de los grajos, los ruidos de las escobas, el rumor de los vestidos. Todo esto tenía en su mente color y forma tan propios que les había dedicado un código personal, una lengua secreta, aunque él por su parte era la viva imagen del rigor, de la más inflexible seriedad. Frente despejada, apasionados ojos azules, inmaculadamente inocentes y puros, ceño severo ante la fragilidad humana. Todo esto hacía pensar a su madre, mientras observaba cómo las tijeras seguían con cuidado el contorno del refrigerador, en los estrados, en visiones de togas rojas y armiños, o en la responsabilidad de algún asunto a la vez delicado y de gran importancia, algo relacionado con alguna grave crisis de los asuntos públicos. Pero no era bueno, dijo su padre, parado ante la ventana del salón. Si hubiera tenido a mano un hacha, un espetón o cualquier otra arma con la que hubiera podido atravesarle el pecho, y haberlo matado en aquel mismo momento, James habría hecho mano de ella. Tan desmesuradas eran las emociones que el señor Ramsay despertaba entre sus hijos con su sola presencia. Ahí estaba, flaco como hoja de cuchillo, cortante, con su sonrisa sarcástica, contento no solo por el placer de aguar la fiesta a su hijo y de dejar en ridículo a su esposa, 10.000 veces mejor que él en todos los sentidos, creía James, sino por poder exhibir además cierta secreta vanidad por la precisión de sus juicios. Decía la verdad, siempre decía la verdad, no sabía mentir, nunca desfiguraba la naturaleza de un hecho cierto. Jamás modificaría una palabra por desagradable que fuera para acomodarla a la conveniencia o el gusto de nadie. Virginia Woolf manipula hábilmente el tiempo y la exploración psicológica, utilizando técnicas como el monólogo interior y la introspección para profundizar en la percepción subjetiva del tiempo. Por parte de los personajes, la novela está estructurada en 3 partes: la ventana, que describe un solo día; el tiempo que pasa, que abarca un periodo de 10 años en pocas páginas; y el faro, que narra otro día significativo. Esta estructura refleja la naturaleza fluida y subjetiva del tiempo, mostrando cómo las experiencias personales y las emociones influyen en nuestra percepción temporal. Pero ahora veremos la intersección entre música y literatura. La música y la literatura no existen en aislamiento.
a lo largo de la historia han convergido para enriquecer la experiencia artística. Desde poemas convertidos en canciones, hasta novelas que inspiran óperas y musicales. Analizaremos ejemplos de esta intersección y cómo potencian el impacto emocional en el público. Discutiremos una obra contemporánea, donde la música y literatura se fusionan, como es el caso del podcast Welcome to the Night Valley, que combinan narrativa literaria con ambientación musical para crear una experiencia inmersa. Welcome to the Night Valley es un podcast que combina elementos de literatura y música de una manera única, creando una experiencia narrativa inmersiva y atmosférica. Su estilo distintivo fusiona una narrativa escrita cuidadosamente con una banda sonora que refuerza y enriquece la atmósfera del mundo ficticio en el que se desarrolla. It is possible you will see hooded figures in the dog park. Do not approach them. Do not approach the dog park. The fence is electrified and highly dangerous. Try not to look at the dog park, and especially do not look for any period of time at the hooded figures. The dog park will not harm you. And now the news. Old woman Josie, out near the car lot, says the angels revealed themselves to her. Said they were 10 feet tall, radiant, and one of them was black. Said they helped her with various household chores. One of them changed a light bulb for her, the porch light. She's offering to sell the old light bulb, which has been touched by an angel. It was the black angel, if that sweetens the pot for anyone. If you're interested, contact old woman Josie. She's out near the car lot. En resumen, Welcome to the Night Valley fusiona la literatura y la música de manera magistral, al utilizar una prosa cuidadosamente elaborada que se complementa con una banda sonora atmosférica. Esta combinación crea un mundo ficticio que es tanto narrativamente rico como sensorialmente envolvente. Ahora, la evolución en la era digital. Con la llegada de la tecnología, tanto la música como la literatura han encontrado nuevas formas de difusión y consumo. Los podcasts, por ejemplo, han revitalizado la tradición oral, permitiendo una combinación de narrativa y música que llega a audiencias globales. La tecnología ha democratizado el acceso y ha permitido nuevas formas de expresión y experimentación. Por ejemplo, la música en la era digital ahora cuenta con una producción accesible, una distribución y consumo, una interacción con el público y una experimentación y géneros híbridos. Mas, sin embargo, también en la literatura en la era digital ya cuenta con varios recursos. 1. La autoedición y publicación digital, la lectura digital, las narrativas interactivas y transmedia y comunidades de lectura y escritores. Los audiolibros con banda sonora, la poesía musicalizada y los conciertos basados en cuentos o novelas también han ganado popularidad. En resumen, la era digital ha derivado barreras entre la música y la literatura, permitiendo una mayor experimentación, accesibilidad y convergencia creativa. La música y literatura, como artes temporales, nos recuerdan la belleza de lo efímero y la capacidad del ser humano para crear experiencias que trascienden el tiempo. A través de ellas conectamos con nuestras emociones, nuestra historia y nuestra identidad colectiva, en un mundo de constante cambio. Estas formas de artes continúan siendo pilares fundamentales de nuestra cultura y nuestra humanidad. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y del arte. Los invitamos a seguir explorando y apreciando la música y la literatura en sus diversas manifestaciones. Hasta el próximo episodio de Arte en el Tiempo.